Hay un momento silencioso que casi nadie ve. No ocurre cuando discuten, no ocurre cuando ella se va, ocurre después, cuando pasan los días y entiende algo que no esperaba entender, que no vas a volver. No hay mensajes, no hay reacciones a sus historias, no hay intentos de reabrir lo que ya terminó, simplemente desapareciste. Y justo en ese instante ocurre un cambio psicológico profundo. No es tristeza lo primero que aparece, es inquietud, porque durante mucho tiempo ella creyó entender el guión, creyó conocer el patrón. Se aleja y él vuelve, se enfría y él insiste, crea distancia y él la persigue. Ese ciclo le daba seguridad, no porque fuera amor verdadero, sino porque le daba control, pero esta vez algo cambió. No reaccionaste, no discutiste, no trataste de convencerla de quedarse, elegiste retirarte. Y cuando un hombre deja de perseguir aquello que lo rechazó, la dinámica psicológica cambia por completo. Los filósofos estoicos hablaban de esto hace siglos. Epicteto decía que el verdadero poder comienza cuando dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Y eso fue exactamente lo que hiciste. No peleaste por su atención, no competiste por su afecto, simplemente dejaste de participar en un juego que ya no tenía dignidad. Ese tipo de silencio no es debilidad, es autodominio. Y cuando alguien esperaba reacción, pero recibe calma, algo dentro de su mente comienza a romperse, porque el corazón suele tardar más en sentir. La mente, en cambio, se desestabiliza primero. Ella pensaba que te tenía descifrado. Creía conocer tus emociones, tus tiempos, tus debilidades. Sabía qué palabras podían tocarte. Sabía cuándo acercarse un poco y cuándo alejarse lo suficiente para que fueras tú quien regresara. Era una dinámica sutil, un juego psicológico que muchas personas repiten sin siquiera darse cuenta. La psicología lo llama refuerzo intermitente, un mecanismo estudiado desde hace décadas que explica por qué las personas se vuelven más dependientes cuando el afecto aparece de forma irregular. Un poco de atención, un poco de distancia, un gesto de cercanía, luego frialdad. Ese patrón mantiene a la mente atrapada, pero el día que alguien deja de responder al ciclo, el sistema se rompe. Eso es lo que ocurrió cuando dejaste de perseguir. Ahora su mente intenta entender algo que ya no puede controlar. Revisa su teléfono, no porque espere un mensaje concreto, sino porque la ausencia crea preguntas. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no reaccionó? ¿De verdad ya no le importa? Cuando una persona esperaba tener impacto emocional y descubre que ya no lo tiene, aparece una forma muy particular de incomodidad. No es nostalgia todavía, es incertidumbre, porque si tú sigues adelante con tranquilidad, entonces una idea empieza a abrirse paso lentamente. Tal vez nunca dependiste tanto como ella creía. Tal vez no eras el hombre débil que imaginó. Tal vez simplemente estabas allí porque elegías estar. Y cuando esa elección desaparece, el ego empieza a cuestionarse. La mayoría de las personas no están preparadas para eso, porque el ego humano necesita sentirse importante en la historia de otro. Necesita creer que su ausencia causará caos, que su partida dejará vacío. Pero cuando alguien se retira con serenidad, sin drama, sin súplicas, sin explicaciones interminables, la narrativa interna cambia. De repente ya no eres el hombre que perdió. Te conviertes en el hombre que se fue. Y eso transforma completamente la percepción. El silencio cuando nace del orgullo herido se siente pesado, pero el silencio que nace de la claridad es distinto. Tiene calma, tiene dirección. No es una estrategia para manipular, es simplemente el resultado de comprender algo fundamental. El afecto no se ruega, se comparte, y cuando deja de ser mutuo, insistir no lo rescata, solo lo desgasta. Aquí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que alejarse es una táctica, un truco psicológico, pero el verdadero desapego no es actuación, es comprensión. Comprensión de que tu valor no depende de convencer a alguien de verlo. Los estoicos hablaban constantemente sobre la dignidad interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la serenidad llega cuando dejas de exigir que el mundo actúe como deseas. En lugar de eso, actúas tú con coherencia. Eso es lo que cambia todo. Cuando dejaste de reaccionar, algo silencioso comenzó a ocurrir. Te volviste impredecible, y la mente humana detesta lo impredecible. Especialmente cuando estaba acostumbrada a tener un mapa claro, antes sabía exactamente qué ocurriría. Si te ignoraba, insistirías. Si se alejaba, volverías. Ahora ya no lo sabe.
y esa falta de certeza despierta curiosidad. La curiosidad se transforma en pensamiento. El pensamiento repetido se convierte en preocupación, porque ahora no eres una emoción disponible, te convertiste en una incógnita, y las incógnitas tienen una cualidad extraña. No se olvidan fácilmente. Las personas olvidan lo que pueden explicar, pero aquello que no entienden permanece girando en la mente. Ahora comienza a preguntarse cosas que antes no existían. Si ya no lo busca, ¿qué estará haciendo? Si no insiste, significa que realmente siguió adelante. Si no reacciona, es porque ya no siente nada. Esas preguntas son pequeñas grietas en la seguridad que antes tenía. Porque el poder psicológico en una relación siempre depende de algo muy simple. ¿Quién necesita más validación del otro? Antes ese papel lo ocupabas tú. Ahora, al retirarte, ese equilibrio empieza a desplazarse, no porque quieras demostrar algo, sino porque finalmente comprendiste una verdad difícil. El respeto propio se pierde cada vez que suplicas amor donde ya no existe, y cuando decides no hacerlo más, algo cambia en tu presencia, incluso en tu ausencia, porque el hombre que deja de discutir su valor se vuelve distinto, más tranquilo, más reservado, más difícil de leer, y lo que la mente no puede leer, intenta descifrarlo una y otra vez. Así es como comienza la verdadera transformación psicológica, no cuando ella te extraña, sino cuando deja de entenderte, porque en ese punto el guión antiguo deja de funcionar, y el silencio que antes parecía vacío, empieza a convertirse en algo mucho más poderoso, un espejo donde ella empieza a ver reflejadas sus propias decisiones. Ese espejo es incómodo, porque cuando alguien deja de reaccionar, ya no puedes distraerte con la respuesta del otro. Solo queda tu propia decisión frente a ti. Y ahí empieza la segunda fase de este proceso psicológico. La curiosidad se transforma lentamente en inquietud. Antes sabía exactamente qué lugar ocupaba en tu vida. Sabía que podía alejarse y aún así seguir siendo el centro. Pero ahora aparece una posibilidad que su mente no había considerado. Tal vez ya no lo es. Y esa idea pequeña al principio comienza a crecer. Porque la mente humana funciona de una forma muy particular. Lo que pierde valor cuando lo tiene, lo magnifica cuando desaparece. No es casualidad. La psicología lo conoce como el principio de escasez. Cuanto menos disponible se vuelve, algo más significativo parece. Durante mucho tiempo estuviste presente, disponible, accesible. Tu atención era constante, y cuando algo se vuelve constante, la mente deja de percibirlo como valioso. Se vuelve parte del paisaje. Pero el día que te retiras, ocurre algo curioso. Tu ausencia empieza a ocupar más espacio que tu presencia, porque ahora ya no puede medir lo que haces, no puede anticipar lo que sientes, no puede comprobar si aún tiene efecto sobre ti. Y cuando una persona pierde esa referencia, su mente intenta recuperarla. Por eso comienza a observar. Revisa tus redes, busca señales, pequeños indicios que le digan si aún existe en tu mundo. Pero lo que encuentra es calma. No hay indirectas, no hay publicaciones cargadas de dolor, no hay intentos de llamar su atención, solo silencio o progreso. Y ese tipo de silencio produce algo que pocas personas admiten: respeto tardío, porque la dignidad tiene una característica particular. Solo se reconoce completamente cuando alguien decide no traicionarla. Cuando un hombre insiste donde no es querido, puede parecer persistente, pero cuando un hombre se retira con serenidad, algo cambia en la percepción. De pronto ya no pareces necesitado, pareces firme, y la firmeza tiene un peso psicológico enorme. El filósofo estoico Séneca decía que quien se domina a sí mismo se vuelve invulnerable a las humillaciones externas. Eso significa algo simple. Tu estabilidad emocional ya no depende de su aprobación, y cuando alguien siente que ha perdido esa influencia, empieza a cuestionar muchas cosas. Empieza a revisar el pasado. Recuerda conversaciones, momentos pequeños que antes parecían insignificantes, tu paciencia, tu lealtad, tu forma de estar presente. Cosas que antes eran normales, ahora parecen más valiosas, porque la distancia tiene un efecto psicológico muy poderoso. Clarifica lo que antes estaba cubierto por la costumbre, y en ese punto ocurre otro cambio interno. La mente empieza a compararte con lo que viene después, las nuevas personas, las nuevas interacciones, pero las comparaciones no siempre favorecen lo nuevo, porque lo que llega después aún no tiene historia, no tiene profundidad, no tiene memoria compartida, y ahí aparece una pregunta silenciosa:
¿Y si lo que perdí era más valioso de lo que pensé? Esa duda es diferente al simple extrañar. Es más profunda, porque no se trata solo de emociones, se trata de percepción. Ahora ya no te ve como el hombre que siempre estaría disponible. Empieza a verte como alguien que pudo irse y mantenerse firme. Y eso cambia completamente la narrativa, porque hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. La verdadera fortaleza no está en quedarse a cualquier precio, está en saber retirarse cuando la dignidad empieza a desgastarse. Ese tipo de decisión transforma a un hombre, lo vuelve más selectivo, más sereno, más centrado, y esa transformación no necesita anunciarse, se percibe, incluso desde la distancia. Por eso el silencio disciplinado tiene tanto impacto. No es frialdad emocional, es claridad, es entender que no todo vínculo está destinado a continuar, y que insistir donde ya no hay reciprocidad solo prolonga el desgaste. Cuando comprendes eso, algo dentro de ti se vuelve más sólido. Ya no buscas convencer, ya no intentas demostrar, simplemente avanzas. Y curiosamente, cuando alguien deja de intentar ser visto, comienza a ser percibido de otra manera, más raro, más difícil de alcanzar, más difícil de olvidar. Porque las personas olvidan fácilmente a quienes siempre estuvieron disponibles, pero recuerdan durante mucho tiempo a quienes tuvieron la fuerza de irse. Y ese es el verdadero giro de toda esta historia. No se trata de hacer que ella te extrañe, no se trata de provocar arrepentimiento, se trata de algo mucho más importante: recuperar tu centro. Cuando un hombre deja de girar alrededor de alguien que ya no lo eligió, su energía cambia, su atención vuelve a sí mismo, a su crecimiento, a su dirección, a su vida. Y esa es la forma más silenciosa de poder, porque ya no dependes de que alguien reconozca tu valor, lo reconoces tú. Y cuando ese cambio ocurre, el pasado deja de tener la misma fuerza. La historia ya no gira alrededor de lo que se perdió, empieza a girar alrededor de lo que viene. Tal vez ella lo entienda, tal vez no, pero eso, en realidad, deja de ser lo importante, porque el verdadero punto de inflexión nunca estuvo en su reacción, estuvo en tu decisión. La decisión de no volver a mendigar lo que solo tiene sentido cuando es dado libremente. La decisión de caminar hacia adelante, incluso cuando el silencio parece difícil al principio. Porque al final, el hombre que aprende a sostener su dignidad en silencio descubre algo que cambia todo. No necesita perseguir, no necesita convencer, solo necesita convertirse en alguien que ya no acepta menos de lo que merece. Y cuando un hombre llega a ese punto, algo se vuelve inevitable: el respeto, incluso de quienes alguna vez pensaron que siempre estarías esperando.